comenzar causando polémica, por alusiones. Estimado fiscal nacional económico, el tribunal no desconoce la guía de fusiones de la Fiscalía, simplemente no la usa. Bueno, es simplemente para generar un poco de debate. Mi propósito hoy día es motivar, es motivacional. Ustedes no van a escuchar de mí hoy una sola opinión, solo van a escuchar más preguntas. Todo lo que usted alguna vez quiso preguntar sobre el sistema actual de fusiones que nos rige en Chile y nunca se atrevió a preguntar, hoy día vamos a tratar de preguntarlo. Pero esas preguntas las vamos a hacer contra un fondo, contra un contexto. Y ese contexto es doble. En primer lugar, vamos a enumerar una serie de principios de cómo debería ser un sistema de control de operaciones de concentración, y para ello nos vamos a basar en la recomendación de buenas prácticas para el control de operaciones de concentración formulada por la OCDE en el año 2005. Ahora, debo adelantar que estos principios no todos los cumplen. No todos los países de la OCDE cumplen exactamente con los principios que la propia OCDE recomienda. Y a partir de ahí vamos a formular pregunta tras pregunta. Y esas preguntas tienen que ver no con lo que podemos esperar de un sistema de control de operaciones de concentración, sino que sobre nuestro actual sistema de operaciones de concentración. ¿Y por qué he elegido hacer preguntas? Porque honestamente creo que una aproximación intelectual a los temas es mejor desde el punto de vista de las dudas que desde el punto de vista de las certezas. Y segundo, porque estoy convencido de que el éxito de las respuestas a un problema muchas veces está estrechamente vinculado a la calidad de las preguntas que se pueden hacer respecto de ese problema. Por lo tanto, vamos a partir viendo cuáles son los principios que establece la OCDE, y aquí voy a ir muy rápido. Primero, un sistema de control de operaciones de concentración debe ser efectivo, eficiente y oportuno. Debe permitir a las autoridades de competencia obtener información suficiente para poder evaluar la operación de concentración y, sin limitar la efectividad de su control, debe evitar la imposición de costos o cargas innecesarias a las partes involucradas. En ese sentido, el sistema de operación debe, en especial, aplicarse solo a aquellas operaciones de concentración que tengan algún grado de conexión razonable con el territorio o jurisdicción de la autoridad que lo aplica. En segundo lugar, debe utilizar criterios objetivos, ya sea para determinar cuándo debe notificarse una operación de concentración o, en aquellos casos donde no hay un sistema de notificación obligatoria, las partes necesitan saber cuándo una operación va a ser revisada y cuándo no. Además, debe establecer requisitos de información consistentes con un sistema efectivo de control. Debe haber procedimientos expeditos o fast track para aquellas operaciones que en realidad no impliquen prima facie un riesgo evidente contra la libre competencia. Del mismo modo, debe otorgar a las partes involucradas un grado razonable de flexibilidad para determinar cuándo deben notificar una operación y cuándo no. Ahora bien, sigamos con los principios. La revisión de una operación de concentración, como la decisión que recaiga sobre ella, deben adoptarse en un plazo razonable y determinable. Y en ese sentido coincido con lo que ha dicho el fiscal nacional económico en este mismo estrado, en cuanto a que los plazos totales de revisión de operaciones en Chile de verdad son bastante breves en relación con lo que ocurre en otras jurisdicciones. Y en jurisdicciones muy desarrolladas, o lo que podríamos denominar desarrolladas para nuestro punto de vista. Del mismo modo, las reglas políticas, prácticas, los procedimientos, las decisiones razonadas que deben conformar un sistema de control de operaciones deben ser transparentes y de fácil y libre acceso. El tema de la transparencia no es un tema menor, porque la transparencia permite a todo el mercado ir informándose acerca de cuáles son los criterios que en definitiva se aplicarán para el caso de que ellos quieran presentar o notificar o someter a revisión una operación de concentración. Las normas, además, sobre control de operaciones deben considerar algunos principios de debido proceso. Por ejemplo, la oportunidad de las partes involucradas de obtener información suficiente y oportuna acerca de cuáles son los temores o las dudas que la autoridad puede tener respecto de la legalidad de la operación que están sometiendo a su conocimiento. Además, deben tener las partes el derecho de que un organismo decisorio independiente de quien revisa la operación pueda revisar esa decisión, sobre todo cuando en esa decisión se ha declarado la ilegalidad o se han impuesto condiciones respecto de esa operación. Séptimo principio, las partes deben tener la oportunidad de consultar a la autoridad en determinados momentos clave de la investigación
acerca de cualquier materia de índole legal o práctica que surja durante la investigación. Lo que nos está diciendo la OCDE es que aquí debe haber algún grado de conversación entre la autoridad y las partes involucradas en una operación. Me pregunto si eso ocurre en Chile. Desgraciadamente no, a lo menos en lo que al tribunal le compete, por la naturaleza jurisdiccional o, si se quiere, semijurisdiccional o no jurisdiccional, pero administrativa y consultiva, cuando conoce de operaciones de concentración. Además, el procedimiento de proteger los secretos y las estrategias comerciales de las partes sin vulnerar la necesidad del órgano decisor de contar con toda la información para poder evaluar adecuadamente la operación. Ahora, veamos a nivel de país qué es lo que espera la OECD. Primero, que sin comprometer la aplicación efectiva de sus propias normas, puedan las autoridades de competencia cooperar y coordinarse en el control de una operación de concentración de carácter transnacional con otras autoridades que estén al mismo tiempo conociendo de esa misma operación. Y en ese sentido, la autoridad de competencia respectiva debe orientarse a dos cosas. Primero, a resolver los problemas que esa operación de concentración genera en su propio territorio. Y segundo, a evitar inconsistencias. ¿En qué sentido? Entre las condiciones impuestas por otra jurisdicción en la operación de concentración y las medidas que se imponen en el propio país del que estamos hablando. Cada país, además, debería celebrar acuerdos o dictar normas que faciliten la cooperación y coordinación con otros países. Debe, además, incentivar a las partes involucradas a que colaboren en este proceso multi o transnacional de revisión de la operación, sobre todo, por ejemplo, en el timing para hacer las notificaciones o para someter el tema a las distintas autoridades. Ahí hay una gran discusión de si debe ser, lo ideal es todas al mismo tiempo o secuencialmente. Recuerdo que en el caso de Movistar, de BellSouth, de la fusión que conocimos en Chile, nosotros fuimos la jurisdicción número 11 y fuimos la última de la lista en aprobar la operación y estaba todo el mundo esperándonos. Ahora recientemente también había bastante gente esperándonos en lo del ANTAM. Por lo tanto, debe haber algún grado de coordinación, deben las partes ser responsables en saber cómo presentar esto a las distintas autoridades. Y por último, termino, son solo 14 principios. Cada país debe establecer mecanismos de protección para la información confidencial que reciba de otras autoridades. Las autoridades deben contar con facultades y recursos suficientes para poder llevar adelante su función de control de concentraciones. Y cada país, que es lo que estamos haciendo en esta sesión de hoy, debe iniciar un debate y revisar regularmente sus normas sobre control de operaciones de concentración. Esto es lo que sugiere la OCDE, es un estándar, es un modelo. Pero nosotros tenemos nuestra realidad y cuando digo nuestra realidad, voy a aprovechar la intervención de Felipe, pues él la describió a grandes rasgos, no voy a entrar en ello y voy a pasar a formular preguntas. Estas preguntas, insisto, dicen relación con el sistema como actualmente opera. No son preguntas sobre cómo nos gustaría que fuera el sistema, porque creo que de verdad detectando los problemas y haciendo las preguntas sobre el sistema que hoy día nos rige, vamos a poder determinar primero si es necesario hacer cambios y segundo cuáles deberán ser esos cambios. Así que sujétense, porque vamos a preguntar, ¿existe en Chile un sistema de control de operaciones de concentración? ¿Contempla el decreto ley 211 un sistema de control de operaciones de concentración? ¿Menciona las operaciones de concentración? En ninguna parte aparece la palabra fusiones en el decreto ley 211. Ninguna. No está. Se construye de otra manera, con el artículo 18.2 y con el artículo 31 sobre el procedimiento. Pero, ¿se refiere de verdad el 18.2 a un sistema de operación de concentraciones? ¿O es un mecanismo en el cual alguien quiere preguntarle a la autoridad sobre un determinado acto? ¿Ese es un mecanismo de verdad de control de operaciones de concentración? Perdón, algunas de estas preguntas pueden resultar obvias o ya estar contestadas, pero metodológicamente creo que es honesto volver a hacerlas y revisar si las respuestas que ya se han dado a estas preguntas son las correctas o no. Establece el 18.2, ¿es feliz el uso de la expresión no contencioso? Felipe decía que no conoce nada menos contencioso que un proceso de aprobación o de prohibición o de condicionamiento de una operación de concentración en Chile. Y podemos estar y tender a estar de acuerdo en eso. ¿Es el procedimiento un procedimiento para control de operaciones de concentración? Y esta es la pregunta del millón. ¿Es eficiente? ¿Es efectivo? ¿Es oportuno?
Eso depende de muchas variables. ¿Tiene hoy sentido el auto acordado número 5 después de la reforma de 2009? ¿Sirve? ¿No choca con la forma en que ahora se puede iniciar, ya sea por consulta del fiscal o por consulta de terceros con interés legítimo, una operación de concentración, lo que dispone el auto acordado respecto de situaciones en las que al mismo tiempo se presenta una consulta y un tercero demanda sobre los mismos hechos? ¿Tiene eso algún sentido hoy? Dígame, de verdad, ¿es voluntario el procedimiento de control de operaciones de concentración chileno? ¿De verdad es voluntario? ¿Quien consulta llega a consultar porque quiere o porque no le queda otra? ¿Cómo están puestos los incentivos hoy día? ¿De qué manera? Veamos. ¿Es conveniente someter a un mismo conjunto de normas y al mismo procedimiento tanto hechos existentes como actos por realizarse? ¿Es necesaria la misma lógica procesal, la misma velocidad, el mismo nivel de análisis respecto de unas y otras? ¿Quién ejerce hoy día el control de operaciones de concentración en Chile? ¿La Fiscalía? Ya voy a hacer preguntas sobre el tema de por qué creo que la Fiscalía en algún sentido ejerce el control de operaciones de concentración en Chile y lo hace legalmente. Me apresuro para no generar una segunda polémica. El tribunal, ambos, la Corte Suprema, debería agregar un cuarto personaje ahí, el Tribunal Constitucional. ¿Qué peso o importancia, y aquí viene el tema de la Fiscalía, tienen las resoluciones de archivo que dicta la Fiscalía Nacional Económica al cerrar una investigación recaída en una operación de concentración? Porque resulta que la Fiscalía